Bienvenidos a este video. Hoy vamos a hablar de un tema que no es muy tocado, mas sin embargo muy importante de conocer. Tenemos especialmente pues la alegría de contar con Doménica Sotomayor, una chica de 26 años, es de Ecuador, que ella nos va pues a comentar este tema acerca de la feminidad, que es hoy en día la imagen de la mujer pues siendo tan degradada, tan distorsionada por el demonio. Pues es importante no olvidar y estudiar, conocer cuál es la verdadera feminidad. Así que, Dome, bienvenida. Si nos puedes contar un poquito de ti antes de comenzar. Bueno, muchas gracias, Daniel, por tu invitación. Y bueno, para mí también es un placer poder compartir con ustedes este tema que es muy, muy bello. Bueno, mi nombre es Doménica Sotomayor, como me presentó Daniel. Yo me gradué hace 3 años en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, soy abogada, pero bueno, actualmente no estoy ejerciendo, sino que trabajo en turismo. Y bueno, soy quien está atrás de la cuenta de la joven católica, así que bueno, comparto ahí un poco de mi fe, ciertas frases de santos y un poquito de evangelización y así. Me gustan mucho los temas de feminidad también, entonces comparto mucho ahí en mi cuenta. Bueno, este tema de la feminidad realmente se puede hablar mucho. Justamente Alice von Hildebrand decía que es el misterio de la feminidad, porque realmente es todo un misterio hablar de este tema que abarca mucho, pero es muy interesante también hablarlo porque justamente en este mundo moderno se ha buscado destruir lo más característico de la mujer, que es su feminidad. Y justamente la feminidad es la manera en que la mujer se expresa o actúa en la sociedad. Edith Stein o Santa Benedicta de la Cruz decía que la feminidad es el modo de estar en el mundo propio de la mujer y que esta está íntimamente ligado con la maternidad, y únicamente esta feminidad es auténtica cuando nos conduce a dar lo mejor de nosotras mismas como mujeres y también si nos acerca a la santidad. Entonces, realmente la feminidad es auténtica cuando nos santifica, ¿no? Cuando me vuelve agradable al Señor. Entonces, bueno, también hay que tener en claro que la feminidad y la masculinidad parten de un dato que es la diferencia sexual, el ser varón y mujer. Por lo tanto, no es algo que se puede construir, porque el ser varón y ser mujer no se construye. Entonces, solamente aquella mujer que ha nacido mujer es aquella que puede realmente vivir la feminidad, la auténtica feminidad. Un hombre que dice ser mujer o que se identifica como mujer porque cree que se viste como mujer, con vestidos, con faldas, se maquilla, se ha hecho las cirugías suficientes para ser mujer, no se puede decir que es una mujer femenina porque no es una mujer biológica. Entonces, solamente aquella que ha nacido mujer y que es mujer de verdad, porque solamente hay una manera de ser mujer, es aquella que puede vivir la feminidad, ¿no? Pero bueno, esta pérdida de la feminidad también puede terminar afectando a la masculinidad, justamente por estos movimientos de izquierda que han buscado romper lo que ellos llaman estereotipos de género, ¿no? Entonces, Chesterton también decía una frase muy interesante que dice que una feminista es alguien a quien le desagradan las principales características femeninas. Entonces, bueno, este término género es también un término ideologizado que surge en el siglo XX para referirnos a cómo una persona se identifica de manera cultural y social, eliminando aquí la parte biológica. Entonces, los liberales, los modernistas, dejan de hablar de sexos para hablar de género. Entonces, por eso ahora ellos dicen, ¿no? ¿Cuál es tu género? ¿Cómo te identificas? Y llegamos ya al absurdo de preguntar cuál sería tu pronombre, ¿no? Aquí también surge un personaje bastante interesante que es Simone de Beauvoir. Es una de las mayores influyentes de la tercera ola feminista del siglo XX. Entonces ella difunde mucho esta idea de que la mujer se la debe liberar de ciertas ataduras que no le permiten crecer. Y no se refiere precisamente a crecer en santidad, porque realmente para el feminismo la parte espiritual es lo último o lo que menos importa, sino que hay ciertas cosas que a la mujer no le permiten crecer, pero en el ámbito laboral, ¿no? En cuanto a poder, éxito y dinero.
cuestiones que son netamente materialistas. Entonces, Simone de Beauvoir plantea que a la mujer hay que alejarla de estas tres K, porque son tres palabras en alemán que comienzan con K, pero son de la iglesia, de la cocina y de los hijos. Hay que alejar a la mujer de estas tres cosas para que ella pueda crecer en el ámbito laboral. Pero aquí podemos ver que hay un error tremendo porque se ha idolatrado las cosas materiales y lo espiritual queda lo último, ¿no? Queda por último. Las feministas en este caso han sido incapaces de luchar en contra de esta corriente. Las mujeres deberíamos ser más bien quienes promovamos los valores morales y poner un orden a esto que se ha desbalanceado, ¿no? Entonces, ahora la persona vale por cuánto éxito profesional tiene, por cuánto dinero tiene. Entonces, las feministas, en vez de tratar de poner un orden a esto, de poner encima las cosas materiales por lo espiritual, han hecho lo contrario, ¿no? Binet, que es un escritor francés que escribió él escribe algo súper interesante y dice que el valor de un pueblo se mide por el valor de las mujeres. Aquí también Confucio, Kierkegaard y otros autores masculinos pudieron realmente reconocer que el valor que tienen las mujeres en la sociedad, en el hogar. Pero sí, en efecto, ellos notaron que las mujeres no eran de tantos logros exteriores, porque hay que reconocer que yo diría casi que un 99% de las obras más emblemáticas en cuanto a arte, música, invenciones, descubrimientos científicos, realmente hay que decirlo, han sido por hombres. Y bueno, esto también es interesante analizarlo porque no es algo que a mí me moleste, sino que ahora lo entiendo desde el Evangelio, desde cómo ciertos sacerdotes, psicólogos católicos lo analizan, ¿no? Y es cómo el hombre ha sido creado y cómo la mujer ha sido creada, ¿no? Entonces, por eso no es algo que debería molestarnos, sino que es una realidad por cómo ha sido creado el hombre y cómo ha sido creada la mujer. Sino que ellos fueron capaces de notar el valor que tenía la mujer en cuanto al poder moral que tiene la mujer, que es mucho más natural de nosotras, ¿sí? No digo que en el hombre el poder moral, el tener valores, pues no sea natural, sino que para la mujer es un poco más natural por cómo también ha sido creada, ¿no? Y bueno, esto solamente es posible cuando la mujer es fiel a su vocación, cuando la mujer sabe entregarse, cuando la mujer ama. Sin embargo, bueno, vemos que el feminismo ha ido empeorando más bien la situación de la mujer porque la aleja de su vocación, la aleja de su esencia. Alice Bowen Hildebrand bien decía que las feministas son el peor enemigo de las mujeres. Aquí también muchos autores católicos dicen que la vocación de la mujer es ser madre. Canónigo Enciso Viana, yo le recomiendo mucho el libro de la muchacha de Canónigo Enciso Viana, dice que toda mujer tiene dentro de sí una madre. Dios también ha destinado a la mujer para ser ayuda del hombre por medio de la maternidad. Bueno, Dios ha destinado a la mujer a ser ayuda del hombre por medio de la maternidad y esta ha sido voluntad de Dios y lo constatamos también en el Evangelio. Esto no ha sido algo que la iglesia o los sacerdotes o los papas se han inventado, sino que esto lo constatamos en la palabra del Señor. Monseñor Tihamer Todd, que también le recomiendo mucho sus libros, él tiene muchos libros acerca de la pureza, también de la mujer, lo indica bien claro. Él dice que el oficio del hombre es ser obrero del mundo y el oficio de la mujer es ser madre, como lo vemos desde el Génesis. Entonces, aquí podemos ver que Dios dispone tanto a la mujer y al hombre distintos deberes aquí en este mundo para ese plan salvífico, para ese plan de amor que tiene para nosotros, de distinta manera, ¿no? Pero esto no quiere decir que la mujer es menos que el hombre, ¿no? Porque muchas veces se ha mal interpretado el decir que como la mujer fue creada después del hombre, es menos que el hombre, ¿no? Y esto no es así, porque realmente si analizamos el Evangelio eh, de rodillas, mirando al Señor, pues podemos ver que realmente Dios va creando cosas más complejas, ¿no? Y, y más perfectas mientras va creando, ¿no? Pero Él, cuando crea a la mujer, no es porque
no tenía nada que hacer el Señor y crea a la mujer, ¿no? Sino porque se da cuenta que su creación no estaba completa. Y cuando crea a la mujer, se da cuenta que su obra está completa, está perfecta. También creo que se ha mal interpretado el hecho de que como la mujer, como nos dice el Evangelio, ha sido creada de la costilla de Adán, pues nos hace menos, ¿no? Pero no es así, o sea, cuando Dios dice que nos crea de la costilla de Adán, eso implica que tenemos la misma dignidad del hombre, ¿no? No somos menos, no hemos sido creadas, eh, no sé, de algún animalito, sino que hemos sido creadas desde la costilla de Adán. Es decir, que somos igual que el hombre, creadas a imagen y semejanza de nuestro Señor. Y, y el hombre también se realiza viendo a la mujer y la mujer también se realiza sintiéndose amada por el hombre. Entonces, el hombre y la mujer han sido creados porque son necesarios, se complementan. No es que la mujer es algo secundario, ¿no? Sino que Dios nos crea al hombre y a la mujer porque nos complementamos justamente para cumplir ese plan de salvación que tiene para nosotros el Señor. Pero cuando las mujeres traicionan a este plan que Dios nos ha asignado, no solo tenemos como consecuencia mujeres infelices, como ahora lo vemos, ¿no? Porque el feminismo, el liberalismo ha alejado a la mujer de su esencia, de su vocación, entonces ahora tenemos muchas mujeres infelices, muchas mujeres divorciadas, eh, sin esposos, sin hijos, y aquí hay que reconocer que únicamente nosotros somos felices cuando hacemos la voluntad de Dios. Dios nos quiere felices, entonces solamente haciendo su voluntad es que somos felices, somos plenos. Pero cuando la mujer se aleja de esta vocación que Dios le ha dado, no solamente se hiere a ella misma, sino también a la sociedad, a sus valores y también de manera muy especial a la iglesia. Entonces vemos cómo el feminismo ha ido de a poco destruyendo lo más característico de la feminidad. La feminidad tiene varias características, algunas de ellas son la dulzura, la delicadeza, la empatía, incluso la belleza misma de la mujer, atacando aquí directamente a la modestia, a la pureza, que también es otra de las características de la feminidad. Entonces, vemos cómo estas olas de izquierda han tratado de erradicar por completo el santo pudor, que es la respuesta más apropiada a lo íntimo y a lo personal. Sin embargo, ahora podemos ver cómo hay mujeres casi desnudas en la calle, porque supuestamente eso la libera, ¿no? Cuando en realidad la esclaviza, porque la mujer se vuelve esclava de estas modas tan vanas y la mujer se vuelve objeto de la mirada del hombre, ¿no? Incluso mucho peor, se vuelve ocasión de pecado. Y yo creo que aquí también es una falta de reconocer el hecho de que a la mujer le gusta ser vista, ¿no? Entonces, ahora las mujeres se visten de esa manera porque se les dice que ellas se están vistiendo para ellas mismas, por amor propio, ¿no? Idolatrando el amor propio, y no porque una se vista para los demás, ¿no? Pero eso no es así, o sea, a la mujer le gusta ser vista y esto lo vemos incluso desde el Génesis también. El padre Horacio Bojorge, que le recomiendo mucho el libro de La casa sobre la roca, que es un tema que, bueno, habla sobre noviazgo, también de matrimonio, le recomiendo mucho, pero él también habla de las diferencias entre la mujer y el hombre de manera teológica, ¿no? Y él dice que a la mujer desde que ha sido creada le gusta ser vista, ¿no? Entonces, y al hombre le gusta mirar. Entonces, realmente no tiene nada de malo que nosotras queramos ser vistas, hemos sido creadas de esa manera, pero no al punto de llegar a la sensualidad y a la vanidad. Entonces, a diferencia de una mujer que es pura, ¿no? Que los hombres llegan a respetarla, incluso a venerarla, ¿no? Eh, pero bueno, si hablamos de una característica como la culmen, se puede decir, de la feminidad, es, en definitiva, tenemos que hablar de la maternidad. Porque toda mujer, sin excepción, está llamada a ser madre, ya sea de manera biológica o espiritual, porque, por ejemplo, aquí también tenemos a las religiosas, que no es que ellas dejan de ser madres, ¿no? Dejaron de ser madres biológicas, hicieron esa renuncia, pero no dejan de ser madres espirituales, a diferencia del sacerdocio, que solamente ciertos hombres pueden ser sacerdotes, pero toda mujer está llamada a ser madre. Y bueno, este amor de madre también lo podemos ver con el ejemplo más claro del amor de Cristo, ¿no? Han habido tantas santas, a mí me gusta el ejemplo de Santa Llana Beretta, que ella prefirió
la vida de su cuarto hijo antes que la suya, ¿no? Incluso en este dolor tremendo del parto, que ha sido calificado como uno de los más fuertes, puede ser unido a la cruz de Cristo. Esto yo no lo había analizado así, sino que a veces también uno como católica se cuestiona, ¿no? ¿Por qué, Señor, nos castigaste de esa manera tan dura, ¿no? A través del parto, con dolores, él lo dice así. Pero si lo vemos a la luz del Evangelio, uno dice, Dios mío, o sea, más bien puedo asemejarme a ti, Señor, o sea, en este dolor tan fuerte, puedo unir este dolor que me cuesta tanto, lo puedo unir a tu cruz, ¿no? Un poquito de este dolor que ni siquiera yo creo que se llega a comparar el dolor que sufrió nuestro Señor, pero esta puede ser una oportunidad para santificarnos, para asemejarnos más al Señor y para entregarlo, ¿no? Pero bueno, esto yo creo que es casi que imposible que una feminista, un liberal, pues lo vea desde esta perspectiva, pero para un católico yo creo que es muy bello verlo así, ¿no? Pero bueno, ahora vemos en cambio cómo una industria trata de acabar con la maternidad con el título de liberación, ¿no? Esta es la industria del aborto, que se muestra como la mejor solución a esto que tanto lo oprime a la mujer, ¿no? Que ellos dicen que nos oprimen los hijos, ¿no? Y aquí los hijos ya no son vistos como una bendición, sino como una carga para la mujer. Así es como también lo ven las feministas. Y, y aquí me gustaría citar un poco de lo que decía la fundadora de la primera clínica abortista en Estados Unidos, la clínica más grande, se llama Planned Parenthood, y su fundadora era Margaret Sanger, ¿no? Y ella dijo que el acto más piadoso que una familia numerosa puede tener por uno de sus hijos más pequeños es matarlo. También ella dijo que el mal más grave de nuestros tiempos es fomentar la creación de familias numerosas. La práctica más inmoral de la actualidad es criar demasiados hijos, ¿no? Entonces aquí podemos ver el tipo de pensamiento que tenían estas fundadoras eh, de tanto del feminismo como del aborto, ¿no? Es algo totalmente diabólico. Yo diría que actualmente es uno de los anticristos, ¿no? Porque aquí, pues, el vientre materno, que debería ser algo sagrado, un lugar donde se cuida la vida, se protege la vida, donde nace la vida, se ha vuelto más bien una sala de asesinatos, ¿no? Entonces la mujer aquí se vuelve asesina de su propio hijo, ¿no? Es algo muy, muy doloroso ver cómo la mujer niega eso tan lindo que le ha dado Dios, que la ha hecho partícipe de esta obra que solamente lo puede hacer Dios, que es dar vida, y Dios nos ha querido hacer co-creadoras a nosotras como mujeres y ver cómo las mujeres ahora rechazan esto y prefieren tener perrehijos. Entonces ahora es más chévere tener un perro, un gato, que dar la vida por un hijo, que sacrificarse, ¿no? Eh, bueno, aquí me gustaría eh, Dame, perdón te interrumpa, que lo que mencionabas me recordó algo muy importante también, de decir, el, el padre Jorge Loring, él hablando acerca de este tema, también, él ponía el ejemplo de cómo es la situación hoy en día que Domi nos está contando, pues, lo que está haciendo hoy en día la madre con su cuerpo, con sus hijos y tal, que es lo más diabólico, pues. Y el padre Jorge Loring lo comparaba con los animales. O sea, y él decía, ni siquiera, yo qué sé, el la leona, yo qué sé, cualquier animal que nos puedan poner, ni siquiera el animal es capaz de tal cosa. O sea, el mismo instinto animal viene y cuida a la cría y da la vida por la cría, por el hijo. Y que ya el ser humano ha llegado a este punto de que el animal lo supere. O sea, es impresionante. Sí, es súper, súper doloroso y después ver las consecuencias del aborto en esas mujeres que después se arrepienten, ¿no? Y que este discurso pues es cancelado por las feministas, ¿no? Entonces ellos nunca van a entrevistar a una mujer que después se arrepiente. Eh, pero sí es muy duro ver cómo la mujer pues rechaza la maternidad y más bien lo ven como un impedimento. Y yo lo veo incluso como en gente un poco mayor a mí también, cómo aprueban estas cosas y justifican incluso como el hecho de que, bueno, si el niño nace con alguna discapacidad mental o física, pues
puede ser como un justificativo, ¿no? Para abortar al niño. Pero, pero bueno, o sea, la madre, o sea, la mujer debería realmente tener ese instinto materno y poder dar la vida por su hijo, así como lo hizo Santayana Beretta. Y sí, realmente yo creo que es uno de los anticristos de este tiempo. Bueno, y no solo de este tiempo, ya va mucho tiempo el aborto legalizándose en otros países. Tristemente también creo que en Latinoamérica de a poco se ha ido aprobando esto. Y ver cómo más bien las mujeres son las que salen a marchar por estas cosas. O sea, es muy, muy feo. Bueno, yo solamente quería, para ir finalizando, hablar de cuatro pilares que habla Santa Benedicta de la Cruz o Edith Stein de la feminidad. Bueno, voy a hablar un poquito más rápido porque realmente ya hablado un poquito de la maternidad, pero ella nos habla de cuatro pilares y les invito mucho también a leer los escritos de Edith Stein porque ella habla mucho de la feminidad, ¿no? Ella estudia la teología de la mujer también a la luz de Santo Tomás de Aquino, entonces analizar a ella también es muy, muy bueno, muy interesante. Eh, el primer pilar es la receptividad, es decir, que en la mujer siempre hay ese gran deseo de dar y de recibir amor, a diferencia del hombre que busca un poco más recibir, ¿sí? No digo que esto se arregla, pero a la mujer le es mucho más fácil entregarse, abrirse al otro, darse, justamente por el hecho de que fuimos creadas para ser compañeras del hombre, ¿no? Entonces, para nosotros es mucho más fácil ponernos en los pies del otro, sentir por el otro, o sea, es mucho más fácil y la mujer ha sido justo hecha para darse, para entregarse. Esto es muy, muy lindo de analizarlo. También nos habla de un segundo que es la generosidad. Ella nos dice que el alma típica femenina en la experiencia se revela sensible a las realidades personales, a la armonía, a la globalidad. La atención de la mujer se centra así naturalmente en las personas, mientras que la experiencia nos muestra que los hombres aspiran más a la eficiencia externa para concentrarse en acciones objetivas. Ella se conmueve por todo lo que sucede, mientras que en el hombre el cuerpo tiene más el carácter de una herramienta. O sea, la mujer siente con todo el cuerpo, el hombre no es tan, por eso el hombre no es como tan sensible a las cosas, o sea, el hombre no es de ponerse a llorar por cualquier cosa, nosotros somos mucho más sensibles. Pero también esto es muy interesante ver cómo les recomiendo mucho el libro de Jorge Escala, lo tengo aquí, se llama El hombre, mujer y varón, 10 de 10 este libro. Cita mucho a Edith Stein, es muy bueno, y justamente habla que la mujer ha sido hecha para ser don, para entregarse. Entonces, por eso a la mujer es mucho más fácil hacer obras de caridad, ponerse en los zapatos del otro, siente por el otro, entonces es capaz de hacer la vida espiritual ajena, hacer la propia, ¿no? Eh, también nos hablaba de la dignidad y que es justamente la dignidad que tiene la mujer, que debe ser cuidada, debe ser protegida. Pero bueno, esto les invito a que profundicen más en los escritos de Edith Stein y también nos habla de la maternidad, que es una de los pilares principales de la feminidad y es que ella también nos dice que toda mujer tiene un instinto materno. Entonces, muchos autores católicos antiguos, incluso autores un poco más modernos, nos hablan que la feminidad pues está totalmente relacionada con la maternidad. Perdón. Bueno, pero igual ya creo que vamos acabando. Yo ahorita creo que solo iba a recomendarles ciertos libros y no sé si me quieras preguntar y seguimos un poco más. Sí, bueno, nada más agregar que es muy importante, pues, tanto principalmente para la mujer, pero también para el hombre, conocer la verdadera feminidad, porque sí, ¿por qué? Porque el mundo hoy en día ha distorsionado todo esto. Hoy en día lo que se conoce como una mujer, como un hombre, es completamente lo contrario a todo lo que escuchamos hoy en día de parte de hombres. Entonces, nosotros hemos de identificar dónde escuchamos esas contrariedades, porque hoy en día lo vamos a escuchar en las películas, lo vamos a escuchar en las series, lo vamos a ver, pues, por todos lados, pues, y más con esta revolución de las feministas y tal. Entonces, es cuestión de que nosotros
debemos de ser humildes y reconocer la verdad, lejos de la verdadera imagen y papel de la feminidad en una mujer. O sea, solo va a terminar en destrucción, en infelicidad, en depresión, en tristeza, en pocas palabras, pues en, ¿cómo decirlo? En un fracaso de su vida, pues, un completo desorden, terminado siendo un objeto, o sea, como un objeto, eh, y así pues. Como Don me dijo, eso me encantó, cuando, o sea, Dios creó a la mujer, ahí dijo que la creación ya está perfecta. Y no por nada la creación más perfecta, más grandiosa, más maravillosa, más majestuosa que Dios creó fue a la Santísima Virgen, fue una mujer. Entonces, el papel de la mujer, pues, es importantísimo. Entonces, es eso. Dome, solo quería preguntarte una cosa. Quería preguntarte, este tema de la feminidad en tu vida, digamos, eh, ¿siempre tuviste los principios, siempre estuviste como, ¿cómo así decirlo?, abierta a esto, o fue hasta en un punto en tu vida específico que te diste cuenta de, hombre, esta es la verdadera feminidad? Si nos puedes comentar un poquito de eso, de tu vida. Bueno, de manera un poco rápida, yo realmente, antes de mi conversión, yo desde los 14 hasta los 21 años fui feminista activa. Entonces, bueno, yo no creía en el Señor, ¿no? Entonces yo estaba metida en religiones de nueva era y yo era feminista, o sea, de feminidad no sabía absolutamente nada. Y tampoco de feminismo, porque por eso creo que muchas mujeres también caen en el feminismo por desconocimiento. Yo creo que todas entramos con una convicción de defender a la mujer, pero no sabemos todo lo que hay atrás, no nos informamos. Y realmente, o sea, fue todo un proceso, bueno, empezando desde mi conversión, y tampoco les digo que esto es fácil, o sea, por ejemplo, a mí me costó un poco aceptar los temas de modestia. Cuando recién igual me convertí, ok, yo acepté el Evangelio, acepté al Señor, dejé el feminismo atrás, pero después yo sí les diría, o sea, la mujer aquí tiene el deber también de formarse. La formación es súper, súper importante, porque a la mujer le es fácil caer en modas, o sea, hay que reconocerlas. Nosotras podemos caer muy fácil en modas, más fácil que a los hombres. Entonces, yo aún creyendo en el Señor, seguía vistiéndome inmodestamente, ¿no? O sea, muy expuesta, aún utilizaba ropa inmodesta. Entonces sí fue una cuestión de irme formando de a poco y qué es lo que me pide el Señor, ¿no? A través de mi feminidad. Entonces ahí comencé a leer libros sobre modestia también. Bueno, para este tema también les recomiendo el libro de El hombre, mujer y varón de Jorge Escala. También les recomiendo muchísimo este libro que me pareció increíble, recién lo leí, se llama El privilegio de ser mujer de Alice von Hildebrand. También le recomiendo libros de Emilio Encisoviana, de Monseñor Tijamer, todo acerca de la pureza, de la castidad en la mujer, porque todo esto implica la feminidad, ¿no? Pero sí ha sido un poco también darme cuenta que soy más feliz siendo femenina y haciendo la voluntad de Dios, agradándole al Señor y no siendo ocasión de pecado. Incluso el comenzar a vestirme más modestamente me hizo sentir más cómoda, ¿no? O sea, una cuando antes salía a la calle habían ciertas miradas, pero no necesariamente miradas buenas, sino un poco pecaminosas. Y cuando te comienzas a vestir modestamente, te das cuenta que ya no recibes ese tipo de miradas, te respetan, te valoran, o sea, realmente yo creo que una es más feliz haciendo la voluntad de Dios y siendo agradable al Señor. Y para esto también les recomiendo mucho seguir el ejemplo de la mujer por excelencia, que es nuestra Madre Santísima. Decir, bueno, la Virgen María se pondría esto, la Virgen María diría esto, hablaría con estas palabras, se comportaría así. Entonces, tener como el ejemplo de mujer por excelencia a nuestra Madre Santísima, no tener miedo a imitarla, o sea, si Nuestra Señora se vestía modestamente, ¿por qué yo tenerle miedo en vestirme así? Si ella tiene que ser mi mayor ejemplo. Bueno, es un poquito contándote de cómo fue mi proceso
a ser un poco más femenina. Igual no digo que este proceso se acaba, o sea, sino que uno creo que durante toda su vida empieza a ser cada vez más femenina y siempre actuamos a través de la feminidad. Entonces, eso. Bueno, Dome, muchísimas gracias de verdad. Ay, decirte que me encantó todo, pues como nos comentaste. Eh, no dudo, pues si esto es para abrir los ojos a muchísimas personas. Y gracias también por los libros que recomendaste, porque hoy en día está tan de moda, también de moda, el leer libros, pero cualquier tipo de libro, autoayuda, yo puedo todo, yo soy una superheroína y aquí allá, o sea, entonces hay que tener muchísimo cuidado. Estos libros que Don me recomendó, buenísimos. Los de Monseñor Tiamertot, buenísimos también. Entonces ya, pues, para ir concluyendo con el video, nada más agradecerte muchísimo, Dome, de verdad y a ver si, no sé, en alguna otra ocasión, quedamos para que nos cuentes tu testimonio, no sé. Eh, y pues eso, vamos a dejar la cuenta de Instagram de Dome para que la vayan a seguir. Así que nada más, eso. Muchas gracias, Dome. No, muchas gracias a ti, Daniel. Y bueno, Diosito les bendiga. Y bueno, nos veremos en otra ocasión, si Dios quiere. Muchas gracias. Listo, muchas gracias a todos por ver este video. Nos vemos a la próxima.